Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Seguimos con el tema del himno de seguridad en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. La semana anterior, si usted recuerda, veíamos eh, el costo que cuesta el ser fiel a Dios, como siempre ha sido alto, como siempre ha- se ha tenido que pagar un precio. Y Jesús mismo lo dijo, lo veíamos con anterioridad, en repetidas ocasiones, que había que tomar la cruz, que eh, se tenía que pagar un precio para seguirle, porque él no tenía donde recostar su cabeza. Entonces, siempre fue y siempre va a ser de la misma manera. Y saltaba una pregunta, si usted recuerda la semana anterior, acerca de los cristianos que están y luego ya no están, de los cristianos que se desvían, de los cristianos que ya no eh, regresan después de una vez desviados a los caminos de Cristo. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Hay cristianos, se les denomina como de profesión, ¿no? Que dicen que son cristianos porque creen que en el momento en que ellos hicieron eh, una oración o una confesión de fe, pues desde ese momento fueron cristianos. Sin embargo, este tipo de cristianos nominales eh, prueban a lo largo de su caminar que no son cristianos. Por eso Jesús dijo y mencionaba en repetidas ocasiones: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. De manera continua, porque en última instancia lo que produce la salvación son buenos frutos. ¿Sí? La persona que es salva anda por esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en 1 Juan 2.19 es un pasaje, creo que es bastante claro. Si me acompaña, 1 Juan capítulo 2, versículo número 19. Primera de Juan 2.19 dice: eh, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El contexto, si usted lee el versículo anterior, eh, Juan les advierte a las iglesias a las que les está escribiendo que ya era el último tiempo y que se había escuchado de un anticristo, pero les dice: pero ahora han surgido muchos anticristos y esa es la forma de saber que es el último tiempo. Y ya explica, dice: estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, aquí está la clave y aquí está lo que hablamos hace un momento. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y luego hace una declaración muy asombrosa y muy hermosa porque dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, el Espíritu Santo es una prueba infalible de las personas que son salvas. Y de esa manera se puede evitar, es lo que les está diciendo Juan, el ser engañados. Entonces es bien interesante este pasaje porque habla precisamente de gente que estaba y que había dicho muy probablemente que eran cristianos y que habían andado con ellos y que habían aprendido con ellos y que habían
comido y habían vestido y habían estado con ellos, vaya, pero en última instancia se alejaron y Juan hace una declaración y dice, estos no eran de nosotros, no eran de nosotros. Una persona que no puede evitar las cosas del mundo, que el mundo puede más, que el mundo jala a esa persona más, que el mundo, el pecado, el enemigo, puede más que esa persona, no una vez o dos o tres o cuatro o 10 o 20 o 30 contadas veces, sino siempre, de manera continua, como un estilo de vida precisamente, pues está dando prueba que no es un hijo de Dios. Puede haber hecho la confesión, puede reunirse en la iglesia, puede ir a la oración, puede ir a estudiar la palabra, puede leerla, pero si no hay fruto de que es hijo de Dios, si no hay fruto de que ha sido salvo, si no hay fruto de que ha sido nacido de nuevo, si no hay fruto de que ha sido renacido por el Espíritu, entonces la conclusión es obvia y es simple. Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, muchos millares de personas lo siguieron, recorrieron a pie grandes distancias para escucharle predicar, para recibir la sanidad física, para ver milagros, tanto para ellos como para sus seres queridos, para experimentar la bondad de Dios, para experimentar el amor de Dios, para experimentar la dadivosidad de parte de Dios para sus vidas. Y muchos de ellos, cuando Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén, le aclamaron como el Mesías. Tenían toda la intención y todo querían, todo el deseo de convertirle en rey. Sin embargo, cuando Jesús entra y al templo, va al templo, no va a proclamarse rey, no va a declararle la guerra a los romanos para libertar al pueblo judío, sino va al templo a volcar las mesas de los cambistas. Entonces, esa misma gente termina por crucificar, termina por acusar a Jesús, termina por escupir a Jesús, termina por decir, entréguenos a Barrabás y maten a este, termina por gritarle a Poncio Pilato, crucifícale. Lo cual hace evidente el costo real de ser verdaderos discípulos. Porque la mayoría de los que habían estado, de los que lo habían escuchado, de los que se habían beneficiado, se perdieron a la hora de lo más difícil. Y usted puede pensar, bueno, pero también los discípulos, ahí está Pedro, hasta lo negó y maldijo y etcétera, etcétera. Pero en última instancia, Pedro permaneció. Por eso le digo, no se trata de una falla, o dos, o tres, o 10, o 30, o 40, las que de manera contada, sino de un estilo de vida. Porque de esas gentes ya no se habló de nadie. Ya no se habla de nadie. Lucas presenta el relato acerca de tres hombres. Tres hombres quienes sin duda alguna representan a muchos que también profesaban lealtad a Jesús, pero una lealtad limitada, ¿no? Una lealtad que no está dispuesta a dar todo, no, porque no se dispone a someterse al señorío de Cristo, y el señorío de Cristo demanda todo. Y entonces
Eso demuestra una falta de fe salvadora. Porque no podemos venir a Cristo y decirle, Señor, decirle, Dios, tú eres mi Salvador, ¿no? Pero no eres mi Señor. Al contrario, tiene que ser primero, Él es mi Señor y mi Salvador. Si alguno confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, este será salvo. Entonces es el señorío de Cristo, se abraza, inclusive me atrevo a decir primero que la relación con Cristo como Salvador. Aunque ninguna de las dos puede ser individual, tampoco podemos aceptar el señorío y no la salvación, sino que es algo que va junto como tal. Entonces, estas personas que vamos a estar viendo demuestran eh, la falta de fe salvadora. El primer hombre es un escriba. En el 8:19 usted lo puede leer, lo identifica Mateo como un escriba. Y le hace una promesa a Jesús y le dice, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Pero Jesús, conociendo el corazón del hombre, vamos a ver la respuesta en Mateo capítulo 9, versículos 57 al 62. Mateo capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te lo identifican como el escriba. Y él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando eh, el Señor conocía los corazones de las personas, y cuando el Señor llamó al segundo hombre, eh, le pide permiso el segundo hombre para enterrar a su padre. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y aquí hay algo bien interesante porque él no quiso dar a entender que su padre acababa de morir, como muchos lo han interpretado, sino que quería posponer el compromiso con Cristo hasta después de que su padre muriera. Es decir, deja que se muera mi padre, que me entregue la herencia, porque esa era la razón. Porque cuando se moría el padre, pues le entregaban la herencia. Entonces, deja que se muera mi padre, que me entreguen la herencia y luego ya te sigo. Que es lo que sucede muchas veces con muchas personas, ¿no? Déjame trabajar, déjame hacer, establecerme bien, estar este, económicamente estable, de todas las formas y de todas las áreas estables, y entonces ya te sigo. Y sin embargo, Jesús le responde de manera enfática y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, eh, las personas que están muertas espiritualmente se encargan de las cosas, de los intereses de, de carnales de este mundo. Deja que ellos se encarguen de eso. Deja que los que, deja que los que tienen su mejor vida aquí, porque en la eternidad se van al infierno por rehusar creer en Cristo, se encarguen de ello. Tú ven y sígueme, tú ve y predica el reino de Dios, anuncia el reino de Dios. Y el tercer hombre,
quería seguir a Jesús, pero después de despedirse de los que estaban en su casa. Y si se da cuenta, pues son a lo mejor, pudiéramos mencionarlo, ¿no? Eh, Deseos nobles, sobre todo este último, ¿no? Pues déjame, me despido de los que están en mi casa, de mi familia, de mis parientes, ¿no? Que es donde creo batallamos bastante nosotros. Pero el Señor le contesta también de manera enfática y le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuesta, amados. Y la Escritura no nos enseña, no nos muestra qué decisiones tomaron tanto el escriba como el hombre que buscaba herencia y el hombre de casa, un hombre a lo mejor tranquilo. Eh, pero la clara implicación aquí de parte de Jesús hacia estos tres hombres es que, al igual que el joven rico, aquel joven que guardaba, no, la segunda parte de la ley, pero le faltaba la primera, ¿no? Que era dejar todo. La enseñanza es que el costo del discipulado verdadero es demasiado alto para algunos. ¿Y por qué hablo del discipulado verdadero? Porque no hay creyentes, amados, de asientos. No hay creyentes de asientos. El creyente va a ser un discípulo verdadero. Esa es una marca genuina de la salvación. Por eso Jesús, cuando nos manda la gran comisión, no dice vayan y hagan y llenen las iglesias. Vayan y hagan gente que sepa quién soy yo. Vayan y hagan gente que conozca quién soy yo. Vayan y hagan discípulos. El discipulado verdadero siempre va a ser la marca de la salvación verdadera. Y el discipulado verdadero es el que persevera. Y volvemos al pasaje que leímos en 1 Juan 2:19. Y no se persevera porque se es fuerte en uno mismo, porque se es moralmente muy bueno, muy puro, muy santo, sino porque se tiene el poder del Espíritu de Dios, y con eso se va perfeccionando la obra y con eso se va santificando el creyente. Y la pregunta que nos podríamos hacer: ¿qué hicimos para ganar la salvación? Nada. ¿Qué podemos hacer para mantener la salvación? Si en primera instancia no hicimos nada para obtenerla, ¿qué podemos hacer para mantenerla? Nuestra perseverancia no va a conservar segura nuestra salvación, pero la perseverancia es una prueba de que nuestra salvación es real. No sé si me explico. Pareciera un poco un trabalenguas, pero lo quiero repetir. Nuestra perseverancia no va a conservar segura nuestra salvación, sino que nuestra perseverancia es una prueba de que nuestra salvación es genuina. La persona, el ser humano que deja de perseverar, eh, no nada más es es que le faltó coraje, es que le faltó valor, es que le faltó fuerza, es que, decimos coloquialmente, se rajó antes de tiempo, tiró la toalla.
Es una falta de fe genuina. Porque si nos vamos a lo que dice la Escritura nos enseña, dice, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer es algo continuo. Y solamente la fe genuina es algo continuo. Una fe que es arrastrada como, como olas, como nubes, de un lado para otro, por circunstancias, por personas, no es una fe genuina. Y como creyentes, por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 37 del capítulo 8, dice que en todas estas cosas, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Perseveramos, amados, porque el que nos amó nos ha dado la ayuda divina que es el Espíritu Santo. Por eso dice, por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores. Y entonces el creyente verdadero puede perseverar, puede vencer toda circunstancia adversa que amenace su salvación, puede perseverar y puede vencer en contra de toda persona que quiera atentar en contra de su salvación. Hebreos 3, versículo 14. Hebreos 3:14, si me acompaña, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Repito, somos hechos participantes de Cristo. Y aquí creo que es claro y queda muy muy claro que no es algo que nosotros nos hayamos ganado de alguna forma, sino que algo externo a entender nos hizo participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo con un propósito, dice, para retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Jesús le dijo a algunos judíos que creyeron en él, en Juan capítulo 8, fíjese lo que les dice, versículos 31 al 32, Juan 8, 31 al 32.
Juan 8, 31 al 32. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hablando de la referencia que hacíamos ahorita en cuanto a que es igual ser un discípulo verdadero que ser salvo, bueno, el que permanece en la palabra es el que es verdaderamente el discípulo. Retener con firmeza en Hebreos 3:14 nuestra confianza, dice, del principio, y permanecer en la palabra de Dios no son cosas que nos hagan merecer la salvación o nos hagan preservar la salvación por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Porque yo he retenido firme hasta el fin mi confianza del principio, porque yo he permanecido en la palabra. Pero la presencia de esas virtudes, la presencia de que una persona retiene firme hasta el fin la confianza del principio, la presencia de que una persona permanece en la palabra de Dios, confirma la realidad de la salvación en la vida de esa persona. Y cuando hay ausencia de eso, ¿no? Cuando hay ausencia de permanecer en la palabra, cuando hay ausencia de que se retiene hasta el fin la confianza del principio, nos está hablando de una condición de una persona que no fue salva. Genuinamente. De una persona que no fue un discípulo genuino de Cristo. Nosotros, amados, no por nuestras capacidades, sino ya lo vimos por el Espíritu Santo, podemos sobrevivir a cualquier circunstancia amenazadora. Podemos vencer cualquier obstáculo espiritual que el mundo o el mismo Satanás ponga en nuestro camino, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Literalmente esta palabra, más que vencedores, significa tener una super victoria, o triunfar por encima de las expectaciones, o triunfar con éxito de sobra, por así decirlo. Y los que son más que vencedores tienen una victoria suprema cuando se enfrentan a todo lo que amenaza su relación con Jesucristo. Pero no es por medio del poder personal de la persona, sino es por medio del poder de aquel que nos amó. Es por medio del poder de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida en abundancia en Él. Vamos a ver la semana entrante, si Dios nos permite la vida, en qué somos más que vencedores. Somos más que vencedores en qué aspectos, en qué áreas, de qué forma somos más que vencedores. Porque esto no es una declaración de soy más que vencedor en que voy a tener un carro del año y voy a tener no es la predicación de soy un campeón y yo puedo hacer todo y todo me va a salir bien. No. Ya vimos, acabamos de ver el costo del discipulado de Cristo. Que para muchos, si lo leen de manera aislada o si investigan de manera aislada, pues no es una vida de triunfo, sino es una vida de pérdida constante aquí en la tierra. Pero Jesús lo dijo: cualquiera que quiera ganar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la va a ganar, la va a encontrar la vida.
Es así como funciona el reino de los cielos. Entonces, si tiene alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza, está en los comentarios. Es un tema complejo, repito. Es un tema difícil porque hay líneas muy delgadas que si se cruzan pues se caen en extremos no correctos. Entonces, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con confianza en los comentarios. Y vamos a estar ahí atendiéndolos. Dios los bendiga, hermanos.